Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. Feliz y santo año 2025 para todos nuestros queridos oyentes y nuestros compañeros de trabajo. Y también un feliz y santo año a nuestro querido colaborador, miembro de este equipo, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, el Padre Antonio Ruiz, que hoy no está con nosotros aquí, pero está a través de la línea telefónica. Él no quería faltar el primer día del año de nuestro programa. Padre Antonio Ruiz, bienvenido a Con los Ojos de María y gracias por dedicarnos este rato en este día tan especial. ¿Cómo está, Padre? ¡Feliz año! Muy bien, muchas gracias y feliz año a todos. Bueno, Padre, hoy es un día, muy especial porque estamos dentro de la octava de Navidad y la Iglesia celebra la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Vamos a recordar que el primero de los dogmas definidos por nuestra Santa Madre Iglesia sobre la Virgen María es su maternidad divina. Sabemos que esto ocurrió en un momento muy difícil para la Iglesia y que generó una bendición que el pueblo cristiano celebró con un gran gozo, con una gran alegría. Pero tal vez algún oyente pueda preguntarse, Nelly, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Por qué? ¿Dónde se reunió aquel concilio llamado a ser bendición para la historia del mundo? Bueno, todo esto se lo vamos a preguntar al Padre Antonio. Padre, ¿por qué era tan importante definir en un dogma para todos los cristianos que la Santísima Virgen María es la verdadera Madre de Dios? Bueno, pues era muy importante porque ya en tiempo de los apóstoles, o sea, el ser humano, el hombre, siempre ha tenido cada uno su pensamiento, cada uno ha pensado las cosas y en un mismo acontecimiento, un hecho, luego empieza uno a interpretar de una manera, otro de otra, otro de otra. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra, el mismo Señor preguntó a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y empezaron a decir, bueno, pues que si un profeta, que si Elías, que si Juan que ha resucitado. Cada uno empezaba a decir lo que había escuchado por ahí. Y por eso Jesús dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Uh-huh. Y entonces San Pedro dice, tú eres el Mesías, el que tenía que venir, el que estábamos esperando. Tú eres el Hijo de Dios. Eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Pues las primeras herejías son sobre la divinidad de Jesucristo. ¿Jesucristo era Dios o no era Dios? Claro, esto San Juan ya a los primeros cristianos escribe su evangelio para demostrar que Jesús es Dios. Él es el Mesías, es Dios. San Mateo escribe el Evangelio para los primeros cristianos, no, para los judíos, para demostrarle a los judíos que ese que estaba anunciado, que tenía que venir con todos esos signos, pero que claro, los profetas habían hablado con imágenes, habían hablado con esas revelaciones, esas cosas, pero no tenían esa claridad exactamente qué va a ser, qué es lo que va a hacer, etcétera. Uh-huh. Y claro, ver que el Mesías muere en cruz, que todas esas cosas le resulta muy extraño. Entonces, San Mateo se pone a dar todos los textos del Antiguo Testamento que hablaban de el Mesías, lo que tenía que ser, que tenía que sufrir, que tenía que padecer, que tenía que morir, que tenía que resucitar, para demostrar, este es el que estaba anunciado. Pero de ahí, sí, el Mesías, pero es que el Mesías es Dios, y ahí es donde entra
las primeras herejías, dudas, inquietudes Sí. de aquellos, ya los convertidos como los no convertidos. Es decir, si San Mateo escribe el Evangelio para los judíos, para que se conviertan, que vean que Jesús es el que estaba anunciado, entonces este es el Mesías prometido. Pero entonces, cuando se hacen cristianos, les entran las dudas, pero ¿será Dios o no? Porque no hay más que un solo Dios. Entonces San Juan escribe el Evangelio para aclararles que sí es Dios. Entonces la primera iglesia empieza después, cuando ya empiezan a aceptar que Jesucristo es Dios, entonces le viene, ¿y María qué cosa es? Mm, O sea, no puede ser madre de Dios, porque Dios no tiene madre, Dios no tiene principio, Dios es el principio sin principio, Dios lo ha hecho todo, etcétera, ¿no? claro. Entonces, no terminan de ver claro la función de María, cuando ya empiezan a ver las primeras herejías de que si es verdadero Dios, pero no es verdadero hombre, sino una apariencia de hombre. Otros dicen, sí es verdadero hombre, pero no es verdadero Dios, está muy unido a Dios. Entonces empiezan que, claro, en ver en una sola persona Dios y hombre, es decir, dos naturalezas diferentes, tan diferentes Ujú. como la divina y la humana, les supera, les es como para algunos y empiezan esas herejías. Entonces, aquí es donde para los primeros cristianos tiene la iglesia que decirles, a ver, en Jesucristo hay una sola persona, pero hay dos naturalezas. Y María es la madre de la naturaleza humana. Por eso sí es madre de Jesús. Y él, como no es más que una sola persona, no son dos personas las que hay en Jesús, es madre del único. Y ese Jesús es Dios, el verdadero Dios, el único Dios, la segunda persona, etcétera. Entonces, aquí es donde viene el tomar, porque darle una consideración a la Virgen como la madre de Jesús, pero sin decir quién es Jesús, se le da un respeto, pues es un profeta. Entonces, la madre del profeta, ¿no? Del gran profeta que hizo milagros, que hizo muchas cosas buenas, y se quedan algunos en que es un profeta, pero no, es más todavía, más que profeta. Él es Dios, pero ¿cómo va a ser? Entonces, toda esa relación entre la maternidad divina, la persona del Hijo, la naturaleza humana, la naturaleza divina, eh, eso es lo que empieza la primera iglesia a querer tenerlo claro. Y Claro. claro, en el momento que se acepta a la Virgen como Madre de Jesús y Jesús como Dios verdadero, entonces luego es la Madre de Dios, de la segunda persona, del Hijo, entonces Dios Padre, pero también María es la Madre del Hijo, del mismo Hijo que es Hijo del Padre Eterno. Entonces, la fe verdadera, la fe cristiana, la fe de los primeros apóstoles está clarito. O sea, Jesús es Dios que se ha hecho hombre en la Virgen María. Y el Hijo de María es el Hijo de Dios. Por eso María, la Madre de Dios, como el Padre Eterno es el Padre del Hijo de la segunda persona, Santísima Trinidad. Eso ya los primeros cristianos empiezan a tenerlo, pero empiezan a salir las dudas, las primeras herejías, Ujú. aquellos que quieren dárselo de teólogos, de importantes, y ellos vienen a dar sus enseñanzas, y entonces no solamente es que admiten, sino que empiezan a contradecir para dar ellos sus doctrinas. Y entonces ahí es cuando la Iglesia, para que empieza diríamos, como hacían los judíos, que también daban ellos sus sentencias, sobre todo de un profeta, etcétera, ¿no? Y esto es así y nadie lo puede contradecir porque es palabra de Dios. Aquí es donde la Iglesia pues dice, no, el Papa, la Iglesia como tal, tiene la misión que Cristo le encomendó, lo que tú digas, o sea, el,
lo que tú ates será atado, lo que desates será desatado, etcétera. Le da un poder, una potestad, y le da el poder del Espíritu Santo. Eso lo tenían claro los primeros cristianos, que los apóstoles, solamente los apóstoles, no los sucesores, no los obispos, ni el sucesor de San Pedro, los papas posteriores, sino los apóstoles sí tenían el Espíritu Santo que vino en Pentecostés y les dio la infalibilidad personal. Ellos no podían equivocarse. Pero ya al faltar los apóstoles, entonces la Iglesia comprende que no, que la Iglesia como tal es infalible. Entonces, si nos reunimos en el cónclave y decimos definimos algo, o si el representante, el sucesor de San Pedro, el Papa, dice una cosa como lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado, entonces esto tiene que ser así. Sí. Y entonces empiezan a definir aquellos principios que ya San Juan, también, que es el último de los apóstoles en morir, él con su evangelio viene a decirme que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios verdadero, igual al Padre, etcétera, y todo el evangelio va para demostrar la divinidad de Jesucristo. Entonces ahí es donde, diríamos, la Iglesia se apoya para poder decir la importancia de la maternidad divina de María, porque de eso va a depender que Jesús sea verdadero Dios y verdadero hombre. Si María no es la madre de Dios, ¿quién es Jesús? Claro. Es un profeta, es un cualquier cosa menos Dios verdadero. Entonces, si María no es la madre de Dios, Jesús no es Dios. Entonces tiene que ser madre de Dios. Y ahí ya entonces define la Iglesia este primer dogma, porque en ello se le va la importancia de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, la divinidad del Evangelio, la divinidad de la institución de la Iglesia. Son tantas las cosas que salen de ahí y depende de si el Hijo de María es Dios verdadero, Dios y hombre. Entonces todo lo que sea, entonces decir que María es madre de Dios es afirmar que Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero. Y ese es un dogma fundamental de nuestra fe. Del cristianismo me refiero, ¿no? Sí. O sea, porque hay muchos dogmas que compartimos con los judíos, ¿no? Porque el pueblo de Israel era el pueblo elegido y por eso la enseñanza anterior a Jesucristo era verdad de fe. Pero con Jesucristo, los judíos que lo rechazaron, porque los judíos que aceptaron se hicieron cristianos. Claro. No es que ese pueblo desapareció, no, sino que se hicieron cristianos, que ya dejaron la religión, el ser seguidores de Moisés, para pasar a ser seguidores de Jesús, que siguen siendo de Moisés, por supuesto, que siguen siendo lo que eran antes, pero ahora con la plenitud de la fe, de la revelación. Y por eso es tan importante, porque va a definir la distinción entre el judío y el cristiano. Y aquí es donde aparece la Virgen María como Madre del verdadero Dios, por quien se vive, como dijo la Virgen en Guadalupe. Así es. Bueno, muy bien. Ya estamos entendiendo muchísimo mejor, ¿no?, la importancia de definir este dogma. Padre, le vamos a dejar descansar un momentito, hacemos la primera pausa y entonces sí, ya después vamos a preguntarle dónde, cuándo fue definido este dogma. Hacemos la pausa ya. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. La mirada de María no conoce fronteras. María, Ñawinkunawan. Sus ojos maternales te siguen a donde vayas. Con gli occhi di María. ¿Quién podrá apartarnos del amor de la Virgen? Cos ollos de María. Contigo,
el programa Con los ojos de María llegará lejos, más lejos, muy lejos. Bueno, amigos, por si algún oyente se suma ahora mismo a la escucha del programa Con los ojos de María, feliz y santo año 2025. Estamos haciendo el primer programa del año y nos acompaña el padre Antonio Ruiz. Estamos hablando de esta solemnidad tan grande que hoy celebra la Iglesia, la de Santa María, Madre de Dios. Bueno, esperamos que todos hayan comenzado bien este nuevo año, con buenos propósitos, con el deseo de cumplirlos y sabiendo que necesitamos la ayuda de nuestro Señor, la intercesión de María, nuestra Madre y la Madre de Jesús, y por supuesto también de San José. Vamos ahora a preguntarle al Padre Antonio: Padre, ¿dónde y cuándo fue definido este dogma de Santa María, Madre de Dios? Y bueno, seguro que había santos, ¿no?, entre la asamblea de los obispos. Ciertamente, aquí tenemos fue en el concilio de Éfeso y en el año 431. Esto después se ratificó, se volvió a afirmar, o sea, el dogma una vez que se dice, pero luego se vuelven a decir como matices o se vuelve a insistir, a aclarar para que aquello que se dijo una vez, pero si alguien empieza porque no se sabe si lo dijeron por esta intención o por la otra, si fue dicho con esto o lo otro, entonces se puede ratificar. No, lo dicho allí es esto en concreto, ¿no? Y entonces el concilio de Éfeso en el año 431 es donde el concilio definió la maternidad divina de Nuestra Señora. Ciertamente ahí tenemos, no tengo ahora, pero son los santos padres como la época, diríamos, una vez que los apóstoles están con Jesús, cuando Jesús se marcha, la primera época del cristianismo es Cristo, ¿no? Es el que está en la iglesia, están los apóstoles, pero es Él. Cuando Él se marcha, nos deja a los apóstoles. Los apóstoles van a vivir hasta la muerte de San Juan, que muere ya con 100 años, entonces en el año 100 y algo, ¿no? Porque San Juan era jovencito cuando nuestro Señor Jesucristo viene, aunque Él muere a los 33 años, ¿no? Pero San Juan era más joven, por eso más allá del año 100 es cuando muere San Juan. Y ahí termina, diríamos, la época apostólica. Pero la época apostólica no termina con la muerte del último apóstol, sino que ahí se cierra la revelación pública. Pero, diríamos, los discípulos de los apóstoles, los que han estado con ellos, que han sido formados por ellos, que han tenido, diríamos, la enseñanza, el ejemplo, y que han recibido los sacramentos de los mismos apóstoles, el orden sacerdotal o el episcopado, ¿no? Han sucedido a los apóstoles en la iglesia. Cuando un apóstol fundaba una iglesia, se marchaba, San Pedro, San Pablo, por ejemplo, pues deja a Timoteo, deja a Tito. Entonces, estos no son de los 12 apóstoles del colegio apostólico, pero están dentro porque son ordenados por los mismos apóstoles, en este caso por San Pablo o San Marcos, que es ordenado por San Pedro, o sea, o San Lucas, etcétera, ¿no? Entonces, estos que están con ellos, que Marcos y Lucas, que escriben el Evangelio, que es palabra de Dios, que lo aprueban los apóstoles, o sea, son los que viven todavía la época de los apóstoles, que eso va todavía a durar unos años más. Cuando ya
mueren los discípulos directos de los apóstoles, los que estuvieron con ellos, los que le escucharon, los que fueron ordenados por ellos de sacerdotes o de obispos, etcétera, ya son los sucesores de los que estaban con los apóstoles. Es decir, ahora vienen en la época de los santos padres, ¿no? Ya no son apóstoles, sino santos padres. Los santos padres, aquí en la época de los santos padres, ¿no? Ahí vienen grandes obispos que han estado en contacto con aquellos que fueron, como hemos dicho, con San Marcos, San Lucas, los que no eran de los 12 apóstoles, que también pudieron estar con Jesús, pero que son los que siguieron después de los apóstoles, pero que habían estado con los apóstoles. Claro, yo sé que mi maestro, él estuvo con San Pedro, él me cuenta lo que San Pedro le decía, que estuvo en aquella circunstancia, que tal, que cual, ¿no? Entonces, tengo el Evangelio vivo directo de ese testigo que me ha dado el testimonio de lo que Jesús hizo a través de los apóstoles. Pero yo ya lo recibo a través de un sucesor de ellos. Claro. Pero este sucesor sí que lo había vivido. Entonces, esta es la época de los santos padres. Entonces, en la época de los santos padres, el Evangelio está muy vivo, hay muchos milagros, y ahí hay, bueno, San Hipólito, y hay grandes santos que van extendiendo el Evangelio diríamos, por todo el orbe conocido, por todo el Imperio Romano, ¿no? Que es lo que había entonces. Y estos, aquí es cuando ya empiezan a surgir otros que empiezan a dudar, porque claro, pero es que Jesús ya está. Podríamos decir, mire, cuando uno quiere hacer una herejía, decir un disparate, o dicho de otra manera, cuando uno se quiere darse importancia a él, bueno, pero ya los apóstoles murieron, pero eso ya quedó atrás. ¿Por qué? Porque fue el siglo pasado. A ver, por favor, no seamos ingenuos, ¿no? Que usted y yo venimos del siglo pasado. Y si lo quiere llamar también, pues del milenio pasado, ¿no? Entonces, hoy día hablar del milenio pasado, a personas como nosotros que nacimos en el siglo anterior, pues no nos queda tan lejos. O sea, yo he vivido y he conocido, me he formado y he trabajado. Yo suelo decir, mire, yo ya estoy a caballo de 4 siglos. Mi vida toca 4 siglos. Fíjense qué cosa. Claro, yo conocí, es más, me ordené de sacerdote y confesé y di los sacramentos a personas que habían nacido en el siglo XIX. Que habían nacido en el 1800 y tanto, ¿no? Wow. Entonces, hablar con una persona, ver a una persona que nació en el 1800, cuando ves que esta persona no tiene razones para engañarte, no te está mintiendo, no tiene, sino que te dice la verdad, ya sabes que todo el final del siglo XIX es la vida de esta persona ha vivido ahí. Pero esta persona ha llegado a mi vida y yo he hablado con personas del siglo XIX, he vivido el XX y ya estamos en el XXI. Así es. O sea que mi vida, la personal, yo simplemente con esa persona, con mi experiencia personal y como estoy ahora, ya toco 3 siglos, ¿no? Pero es que yo hoy día puedo bautizar y ya cuando hago mis viajes a Perú, pues voy y bautizo a niños. Y entonces ahora ya pienso, ya estamos en el qué, en qué año es hoy, ya fíjense, ya hemos comenzado el 25, el 2025, el 2025, Sí. ya estamos en un cuarto de siglo del 21. Claro. Ahora, yo bautizo a un niño que va a vivir hasta los 80 años y este niño llegará al siglo 22 y puede decir, el padre que me bautizó a mí, que me tocó físicamente, me tocó en la mano, me ungió con el santo crisma, con el óleo. Este padre habló, conoció personas que le contaron del siglo XIX y está en el siglo 22. O sea, mi vida, yo ya toco 4 siglos. En la historia de la Iglesia es mucho más amplia. Por eso, en el siglo IV,
cuarto, quinto, ya estamos en el siglo V, 431, pero Jesucristo les queda al ladito. No pensemos que ya han pasado muchos años, varios Eh, siglos, y como, no, lo tienen bien, el recuerdo está bien vivo. Las claro. personas lo cuentan porque a mí mi abuelo me trajo aquí, me dijo que esto fue aquí, que aquí, y entonces cuando pasan por los lugares santos, viven aquello de una manera porque mi abuelo me dijo que él vio a San Pedro, que le dijo que aquí pasó esto, que aquello, entonces lo viven con esa cercanía. Por eso, diríamos, en el año 431, siglo V, no están, que eso ya pasaron 5 siglos, no, es que mi vida toca 5 siglos, porque ya ese niño que yo bautizo queda escrito y registrado y cuando él Claro. a esa edad tenga que hacer algunas cosas y saque su partida de bautismo, pues dirá, mire, este padre pues fue esto, aquello, lo otro. Sí, ciertamente eso queda muy cercano y por eso son la época de los santos padres y ahí tenemos a muchos que han sido, son santos en la iglesia, Ujú. grandes predicadores, grandes maestros y que Dios hacía todavía muchos milagros por medio de ellos. Por eso en la época de San Agustín, en la época, ¿no?, de varios grandes santos de la iglesia y que ellos han vivido con interés, con pasión y han estado muy cerca de los hechos de Jesucristo. O sea, este es, diríamos, el momento de la proclamación del dogma y el lugar, como usted me preguntó. Muy bien. Pero padre, a ver, ¿qué consecuencias se derivan de la maternidad divina de María? Eh, Nos referimos para nuestra vida, para nuestra salvación, para que no veamos este acontecimiento de la Natividad de nuestro Señor que hemos celebrado el 25 de diciembre, como algo, bueno, hace 2000 años. No, no, yo ahora estoy viviendo, como usted nos explicaba un poquito, ¿no? Estamos viviendo en este siglo XXI. Hoy comenzamos un nuevo año, pero las consecuencias sobre la maternidad divina de María, que derivan de ese hecho tan importante, ¿cuáles podrían ser? Bueno, pues en principio el proyecto salvífico de Dios se realiza por medio de María. Entonces, es tan importante porque, diríamos, así como los grandes profetas como Moisés, ¿no?, que tiene esta trascendencia no solamente en nuestra religión, en el cristianismo, Claro. sino también en muchas religiones. Los musulmanes, los judíos, le dan mucha importancia a Moisés, ¿no? Y Moisés marcó una orientación en la religión, en la forma de adorar a Dios, en la forma de servirle, de amarle, etcétera. Pero es que Jesucristo marcó, ¿ve?, el que cómo servir a Dios ahora ya con la nueva alianza, pero nos puso, y eso es lo que hizo el Señor, a la Virgen por madre. Si lo hubiese dejado ahí solamente como un recuerdo, ¿no? Bueno, sí, esa es mi madre, pero bueno, no voy a negarlo, pero no hace falta para nada, ¿no? Eh, Sino que he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Entonces nos la dio por madre porque Dios quiere hacernos ver, nos está diciendo una cosa muy importante, que Dios es familia, Claro. que Dios no es un ente racional que está ahí en lo alto de una nube que no podemos. Ujú. No, Dios vive en familia, tiene el Hijo, es el Padre, y que nosotros estamos llamados a ser hijos de Dios, a vivir la fraternidad de hermanos de Jesucristo, hijos con el Padre. Pero Jesucristo quiso que tuviésemos también una madre que nos cuide, que nos proteja, que nos guíe, que nos defienda. Entonces, la importancia en cuanto a la trascendencia de tener una madre en el cielo, una madre, madre de Dios y madre nuestra, las consecuencias son de ser huérfano a estar Claro. en la familia de Dios con Padre, Dios Padre y con la Virgen como madre. Entonces, así como Jesús hablaba de su Padre, Padre eterno, y tenía a su madre, que le cuidó, que le protegió, que le alimentó, etcétera, pues así también nosotros tenemos a la Virgen que también nos ayuda.
Por eso, este proyecto salvífico realizado por María, además tiene otra importancia, que ella entonces entra como es la mujer que trae a Dios, que entra a Dios en el mundo y que también por ella vamos nosotros a Dios. Entonces es como la puerta del cielo. Ella nos da a Dios, al Mesías, al Salvador, y vamos a entrar por la fe y por las obras también y por la gracia, gracias a María, porque ella nos da, es la madre de la gracia, eso no lo olvidemos, madre de gracia. La gracia santificante nos la da Dios por Jesús, y Jesús nos lo da Dios por María. Entonces, por eso la maternidad divina de María el día de hoy es darle gracias a Dios porque nos ha dado una madre de la gracia, del amor, de la paz. Entonces es la madre de Dios y madre nuestra. Y de aquí hay tantas consecuencias que no daría un programa para extendernos, ¿ve? La mediación materna de María, por eso los dogmas de la Virgen, pero lo más bonito, lo más grande es que la misma que es madre de Jesús y que en el cielo va a estar, es la reina del cielo, va a estar como madre de Jesús, y Jesús honra sus mandamientos, los mandamientos de la ley de Dios, Jesús los cumplió perfectamente. Por eso, honra a tu padre y a tu madre. Jesús honra a su madre. Y si ella es, y esto es lo grande, ¿no?, de la Virgen, siendo una mujer humana, también es madre de Dios. Y como mujer humana, tiene un puesto en el cielo. Jesús sigue siendo hijo de María. Eso yo nazco y ya esa es mi madre por toda la vida y por toda la eternidad. Claro. La que es mi madre y nadie me la quita porque es mi madre y punto. Y ella fue la que me dio esta naturaleza que yo tengo, el ser. El alma me la da Dios, que es Dios el que me crea. Pero el alma, pero la naturaleza humana, el cuerpo, ese me lo da mi madre. Lo tengo gracias a ella. Pues Jesús es gracias a ella. Y así, si seguimos sacando conclusiones o consecuencias, mire, la comunión, pues si comulgamos es la carne de María. ¿Qué vamos a comulgar? El cuerpo de Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo qué es? Carne y sangre de María. Lo tomo de María. Claro. Entonces resulta que nosotros comulgamos gracias a la Virgen María. Cada día podemos recibir el cuerpo de Cristo. Si no fuese porque María es la madre de Jesús, Jesús no tendría un cuerpo para darnos. Lo podría haber hecho milagrosamente, podría haberlo hecho, pero el hecho, o lo cierto, o la realidad, es que fue así como lo hizo. Y esto es lo que tenemos que agradecerle. Y por eso Dios nos pone, y la Iglesia nos ha puesto esta fiesta, esta solemnidad al comienzo del año civil, ¿no? Sí. Porque este es el comienzo del año civil cristiano, con la gran fiesta de la Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Uh-huh. Padre, vamos a hacer la segunda pausa en este primer día del año y después seguimos charlando un poquitito más con usted y vamos a rezar, por supuesto, las 3 Ave Marías, cosa que nunca falta en el programa. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Seguimos compartiendo este primer programa del año, escuchando estos preciosos villancicos. Bueno, estas son melodías, ¿no? Pero yo no sé cómo les habrá ido a los oyentes en este tiempo, cantando villancicos. Bueno,
Hemos escuchado muy bonitos, villancicos preciosos, todos para cantar a ese Dios que se hace niño y que nos viene a salvar. Recordar también que hoy la Iglesia celebra una jornada más, Jornada Mundial de la Paz, la edición número 58. La paz que tanto, tanto necesitamos, con la ayuda de María podemos conseguir. Y bueno, como la Iglesia celebra hoy la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, ya, conversando con el Padre, nos ha explicado la importancia de la definición de este dogma en la Iglesia, ¿no? Dónde y cuándo fue definido el dogma, recuérdenlo, en el Concilio de Éfeso, en el año 431. Nos ha hablado de las consecuencias que derivan de la maternidad divina de María. Y, claro, con todo esto el Padre Antonio nos hace ver que, sin duda, este dogma mariano es muy importante, si no el más importante. Padre, nos gustaría que respondiera a aquellas personas que consideran la devoción a María, los hermanos separados, ¿no?, como un obstáculo para el seguimiento a Jesucristo. Y yo pienso aquí que si ellos piensan esto, ¿no creen que Dios tenga el poder de hacer que seamos uno, como el mismo Jesús lo pidió, ¿no? Que todos sean uno, Padre. Bueno, todos los dogmas son importantes, pero la base y el centro de todos los dones de Dios a María está en la maternidad divina. O sea, los dogmas, porque la Inmaculada Concepción, la maternidad divina, lo que estamos diciendo, pero el ser ella sin mancha, la asunción al cielo, coronada en el cielo como reina, etc. Todos los dogmas de María son importantes, pero claro, la base de todos los dogmas, y esto, como usted dice, para aquellos que no tienen la fe, Dios puso a María como Madre de Jesús. Entonces, le concede unas gracias, unos privilegios, unos dones, unos carismas, como preparándola para poder ejercer bien la misión de Madre del Hijo de Dios. Y como consecuencia de ser Madre del Hijo de Dios, tiene otros dones, otras gracias y otros carismas. O sea, de ahí se deduce del hecho. O sea, es un eje, es algo tan importante que, diríamos, primero, como no es Dios le dio a María el ser madre del mismo Dios, de la persona divina, no de la naturaleza divina. Entonces, le dio la naturaleza que asumió el Hijo de Dios, una segunda naturaleza que no la tenía antes y empezó a tenerla en el seno de María, dentro de María. Ahí fue donde él empezó a tener doble naturaleza. El único Dios, la segunda persona, una doble naturaleza, la humana y la divina. Entonces, para que ella fuese digna madre, Dios la preparó con dones y gracias. Y para eso ser inmaculada, porque convenía, ¿no? Pero es preparación para la maternidad, porque lo fundamental es la maternidad divina. Le preparó con dones y gracias humanos también. Ella era inteligente, una mujer muy inteligente, ¿no? Además, con mucha caridad, con un corazón muy noble, muy recto, muy santa, la Santísima Virgen María, le solemos decir. Le preparó con la santidad, la plenitud de la gracia, la plenitud del Espíritu Santo, la plenitud de los dones y también las cualidades humanas, llevadas a un grado mayor de perfección, puesto que ella tenía una tarea, al Dios elegirla para madre del Hijo de Dios, la maternidad divina, es educar al Hijo de Dios, enseñarle a ser lo que es. O sea, toda mujer tiene, diríamos, una intuición. Esa intuición es lo que Dios le da para que pueda formar a ese hijo que tiene, o potencial, ¿no?,
las que son mamás que están ahora criando un hijo, pues Dios les da una capacidad, Dios las hizo con esa capacidad de poder educar, formar, darle una personalidad, que el hijo llegue a ser una persona capaz de desenvolverse en este mundo, de tener su propia personalidad, de llegar a ser una persona con dones y cualidades. Pero necesita la dirección, el apoyo, ese arte, ¿no?, de la maternidad que le da a la mujer el ser la que ha formado a ese nuevo ser, ese hijo, no solo en la carne, como vemos que pasa con los animales que, bueno, ponen sus huevos y se van, y después sale y ya empieza él a vivir porque tiene el instinto. Pero nosotros no es el instinto, nosotros es formación. Aprendemos a hablar, aprendemos a comer, aprendemos a vestirnos y necesitamos protección. El niño, si no le dan la comida, si no le abriga, él no puede vivir por sí solo. Ciertos animales sí que viven por sí solos. Sí. Hay unos que son mamíferos, también necesitan esos primeros momentos, pero hay otros que desde el primer momento ya ellos hacen su vida. Nacen y ya empiezan más que todos los peces, ¿no?, que ellos pues ya salen del huevito y ya empiezan a nadar y ya empiezan a vivir, ¿no? No necesitan de la mamá que los esté cuidando, protegiendo y educando y abrigando. Sin embargo, al ser humano sí, y al Hijo de Dios también, porque fue verdadero hombre y por eso ella tuvo que tener muchos dones para poder realizar bien la misión especial y única a la que Dios le destinó. Por eso son tan importantes. Y claro, y como consecuencia, el ser reina del cielo es como los honores por haber hecho bien su función, por la función que tuvo, por muchas cosas, pues Dios quiso honrarla, y porque es buen hijo, ¿no? Porque es buen Dios y es buen hijo y es buen padre, ¿no? Entonces a la madre de su hijo, el Padre Eterno la trata como una reina, y por eso la hace reina del cielo. El hijo a su madre, pues la honra y la respeta, pues si él es el que conquista el título de rey del universo por su muerte y resurrección, por su lucha contra el pecado, contra el demonio y contra la muerte, y vence, y por conquista él alcanza el título de rey del universo. Eso lo vemos que en las sociedades, los amigos que nos escuchan, claro, una república no tiene reina, ¿no? Pero entonces el presidente del gobierno tiene la primera dama. Un reino, como es España es un reino, tenemos rey, pues está el rey y la reina. Entonces la esposa no es la primera dama, es la reina, porque el que manda es un rey. Entonces, así nosotros honramos a la reina porque es la esposa del rey, porque está con él, porque le ayuda, porque tal y cual, ¿no? Por muchas razones, pues siempre está la reina que ocupa un puesto primordial. Pues en el reino de Dios, en el reino de los cielos, el rey, que es Cristo, tiene a su reina junto a él, que es la reina madre, puesto que él no contrajo matrimonio, no tuvo una esposa. Entonces él viene a una misión no para tener hijos, sino para ser el redentor del género humano. Y por eso la reina le corresponde a la madre, y esa madre se honra así. Y así vemos que todo lo demás o sale de aquí, de la maternidad, o prepara la maternidad, o acompaña la maternidad. Y por eso todos los demás dogmas, y todas las demás, no solamente dogmas, porque no todas las verdades son dogmas. Es decir, el dogma es una verdad definida por la Iglesia para que no tengamos a afirmarla de tal manera que estemos seguros de que esa es la verdad y no otra. Pero hay otras cosas que lo tenemos tan claro que no necesitamos que se nos haga un dogma, ¿no?
Entonces, pero que nos aclararía el dogma si hay opositores, si hay herejes, que vengan a decir que no, eso no es así, que tal, ¿no? Entonces, todavía no ha salido el loco que empieza a decir que no, que Jesús era un hombre, pero que tenía 3 piernas y 4 brazos. Hombre, a nadie se le ha ocurrido decir un disparate así, No. para tener que declarar un dogma de que la persona de Jesucristo tenía 2 piernas y 2 brazos, ¿no? Hombre, eso es evidente si es un ser humano, porque no hay seres humanos que tengan 4 piernas, ni 8 piernas, ni 20 piernas. Simplemente tiene 2 y 2 brazos y punto. No hay que declarar dogma lo que es claro y evidente y no está discutido. Entonces, algunas cosas de la grandeza de María no están discutidas porque nadie se ha puesto a decir disparates como para confundir la fe. No se necesita declararlo, pero aquellos que empiezan a ver dudas o animadversiones, gente que los ataca, entonces cuando la Iglesia lo define. Y por eso esta verdad de la maternidad divina de María es el centro de todas las cosas, las gracias, dones, privilegios, bendiciones que Dios concede a la Virgen. Y otras son consecuencias de esta maternidad. Por eso, consecuencia de la maternidad es que sea reina. Entonces ella es reina del cielo porque su hijo es el rey y ella es la madre. Entonces está con su hijo y así otras cosas más. Entonces por eso diríamos el eje precioso de que Dios eligió a María por madre, de ahí viene y a eso se prepara tantas otras cosas. Bueno, Padre, ha llegado el momento de rezar las 3 Ave Marías. Vamos a encomendar los acontecimientos de este año, empezando por nosotros, ¿no? Que vivamos este nuevo año siempre, siempre muy cerquita del Señor, de su Santísima Madre, cuya solemnidad, este regalo tan grande de Dios para ella, su maternidad divina, celebramos en el día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado mortal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado mortal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado mortal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Bueno, Padre, queremos darle las gracias por este tiempo que nos ha dedicado en este primer programa del año. Ya le damos trabajo, ya en el comienzo de este año 2025. Le deseamos también sí, está muy bien. un santo año nuevo, Padre. Y como hacíamos el año pasado y en los años anteriores, al darle las gracias, pues a la vez le pedíamos su bendición. Y este nuevo año, pues no va a ser diferente. Su bendición, por favor, Padre. Muy bien. Que este nuevo año sea lleno de gracias, dones y bendiciones para todos, para su familia y para el mundo entero. Y el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén.
Bueno, amigos, gracias por haber acompañado este ratito con el Padre Antonio. Tengo un par de minutitos más que tengo cosas importantes que decirles, ¿eh? Padre Antonio, muchísimas gracias. Hasta un nuevo encuentro, si Dios lo permite, ¿eh? Sí, Dios lo permite. Y bien, entre estas cosas importantes que debemos decir, es que hoy la Iglesia celebra la 58ª Jornada Mundial de la Paz. Este don tan hermoso por el que tenemos que pedir al Señor, ¿eh? Hay guerras entre esposos, entre padres e hijos, entre vecinos, entre pueblos. Pidamos al Señor por el gran don de la paz y se lo vamos a pedir a su Madre, a María Santísima. Bueno, amigos, también informarles, recordarles, mejor dicho, que el curso de formación que venimos haciendo ya desde muchos años, vamos a reanudarlo, si Dios quiere, el próximo lunes 13 de enero, que no es el próximo lunes, pero el lunes 13 de enero. Y vamos a seguir haciendo 3 preguntas sobre nuestra fe. Los oyentes que se incorporan hoy al grupo tan grande de amigos que escuchan el programa los lunes, miércoles y viernes, podrán participar y creo que les encantará. Por eso les explico que hacemos 3 preguntas sobre la fe, sobre la doctrina católica, sobre los santos, los sacramentos y todo aquello que nos ayude a amar más a Dios, a amar más a la Iglesia. Bueno, a propósito de la Iglesia, ya estamos a punto de concluir el ciclo La Iglesia en la Historia. Hemos hecho muchísimos programas. Y para todos, anunciarles, no solo para los oyentes de siempre, sino para los nuevos, que vamos a comenzar pronto, no tenemos todavía el día establecido, un nuevo ciclo que hemos dado en llamar ¿Cómo hablar con Dios? ¿Cómo hacer oración? ¿La estoy haciendo bien? ¿O estoy repitiendo cosas? Bueno, vamos a aprenderlo en el nuevo ciclo ¿Cómo hablar con Dios? Bueno, y aquí va el gran anuncio de este primer día del año de 2025. Habíamos dejado el suspenso, ¿no?, en programas anteriores, desde el año pasado. Bueno, aquí están, amigos oyentes, las fechas de las peregrinaciones que Dios mediante haremos este año 2025. Así que nos alegramos de poder dar estos datos el primer día del año, Iremos, si Dios lo permite, a Fátima, apunten por favor, del 11 al 16 de junio. Y a Lourdes, del 17 al 19 de octubre. Hay un cambio aquí, ya no será en agosto, sino en octubre. Repetimos entonces, Fátima 11 al 16 de junio, Lourdes 17 al 19 de octubre. ¿Nos acompañan? Y así termina el primer programa de este año 2025. Gracias a nuestros técnicos, Raúl García en NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona y Jorge Graña en Radio Católica Mundial. Hasta el próximo miércoles, si Dios lo permite. ¡Feliz año! Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios conlosojosdemaria@nsradio.com. Te esperamos.